Hay quienes creen que el poder se gana con palabras, que la autoridad se construye explicando, justificando, demostrando que tienen razón. Viven rodeados de discursos interminables, como si cada decisión necesitara una defensa, como si su valor dependiera de cuánto pueden argumentar. Pero mientras ellos hablan, los verdaderos poderosos actúan en silencio. Yo, Maquiavelo, he observado que quien siente la necesidad de explicarse ya ha perdido. Porque la explicación no nace de la fuerza, sino de la duda. No surge de la certeza, sino del miedo al juicio ajeno. El que domina no explica, el que gobierna no justifica, el que posee verdadero poder no necesita palabras para sostener su posición. Si estás viendo esto desde cualquier rincón del mundo, deja tu like ahora y comenta desde qué región nos acompañas, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre la forma en que te relacionas con el poder. La próxima vez que sientas la urgencia de explicarte, recuerda esto: cada palabra que dices para defenderte es un paso que das hacia atrás. La necesidad de explicarse es el síntoma más claro de la debilidad interior. Cuando alguien siente que debe justificar cada acción, cada decisión, cada movimiento, está revelando algo mucho más profundo que simple cortesía o transparencia. Está mostrando que su posición no es tan sólida como pretende, que su autoridad no es natural sino forzada, que su poder no emana de su ser sino de la aprobación externa. El verdadero líder no explica porque no necesita que otros comprendan. Su acción habla por sí misma, su resultado es su único argumento, su silencio es más elocuente que 1000 discursos. Piensa en los grandes imperios de la historia. Ninguno se construyó con explicaciones. Roma no justificó sus conquistas ante los pueblos que sometía. Los césares no convocaban asambleas para debatir sus estrategias militares. Actuaban, conquistaban, dominaban, y en ese silencio autoritario residía su poder. Porque cuando un líder explica, está invitando al cuestionamiento. Está abriendo la puerta para que otros evalúen, juzguen, disientan. Está convirtiendo su decisión en un tema de debate cuando debería ser un hecho consumado. La explicación transforma la certeza en duda, la orden en sugerencia, el mandato en propuesta. Observa a tu alrededor. Los que constantemente se explican son los que menos respeto generan. El empleado que justifica cada retraso, el líder que argumenta cada directiva, la pareja que defiende cada decisión personal. Todos ellos comparten algo en común. Están cediendo su poder a cambio de comprensión. Creen que si logran que otros entiendan sus razones, obtendrán validación. Pero lo único que consiguen es debilitar su posición, porque cada explicación es una admisión implícita de que su acción necesita ser defendida, de que no es suficiente por sí misma, de que requiere el permiso o la aprobación de quienes los escuchan. El poder verdadero es autónomo. No depende del consenso ni de la comprensión ajena. Se sostiene por sí mismo, como una montaña que no necesita explicar por qué está donde está. Cuando alguien te pregunta por qué tomaste una decisión y sientes la urgencia de responder, estás cayendo en la trampa, porque esa pregunta no busca información, busca ponerte a prueba. Quiere ver si tu convicción es sólida o si puede ser erosionada con el simple acto de cuestionarla. Y cada vez que respondes, cada vez que entras en el juego de la justificación, estás demostrando que tu poder es negociable. Los verdaderos dominadores de la historia entendieron esto con claridad cristalina. Napoleón no explicaba sus tácticas a sus generales antes de ejecutarlas. Steve Jobs no justificaba sus decisiones de diseño ante su equipo. Cleopatra no defendía sus alianzas políticas ante su corte. Todos ellos compartían una característica fundamental: la capacidad de actuar sin necesidad de consenso.
de decidir sin requerir validación, de moverse en el tablero del poder sin pedir permiso ni ofrecer explicaciones. Y precisamente por eso su influencia perduraba. Porque el poder que no se explica no puede ser debatido. La autoridad que no se justifica no puede ser cuestionada. La decisión que no se defiende se convierte en realidad inmutable. Ahora bien, esto no significa actuar de manera arbitraria o caprichosa. El verdadero estratega no explica, pero tampoco actúa sin razón. Sus decisiones están fundamentadas en análisis profundo, en comprensión del contexto, en visión estratégica. La diferencia es que mantiene ese proceso interno oculto. No comparte su razonamiento porque sabe que hacerlo es diluir su poder. Es como el mago que revela el truco. En el momento en que todos saben cómo funciona la ilusión, deja de ser magia. Del mismo modo, cuando un líder explica el porqué detrás de sus acciones, su autoridad deja de ser natural y se convierte en algo construido, artificial, vulnerable. La psicología del poder es clara en este punto. La gente respeta más lo que no comprende completamente. La autoridad envuelta en misterio genera respeto, admiración, incluso temor. Pero la autoridad transparente, la que se desnuda en explicaciones, se vuelve ordinaria, cuestionable, débil. Es paradójico, pero cierto. Mientras más revelas tus razones, menos poderosas se vuelven tus acciones. Mientras más explicas tus decisiones, más invitas a otros a que las diseccionen, las cuestionen, las rechacen. Piensa en los maestros zen, en los grandes gurús espirituales. Cuando un discípulo pregunta, muchas veces responden con silencio, con parábolas enigmáticas, con acciones aparentemente sin sentido, no porque no tengan respuestas, sino porque saben que la comprensión verdadera no viene de la explicación verbal, sino de la experiencia directa. Del mismo modo, el verdadero líder sabe que su autoridad no se construye con palabras, sino con resultados. No con justificaciones, sino con hechos. No con argumentos, sino con presencia. Y aquí está el punto crucial que muchos no entienden. Explicarse no es solo una pérdida de tiempo, es una transferencia de poder. Cada vez que justificas una decisión, estás entregando a otros el derecho de juzgarla. Estás diciendo implícitamente, mi acción no es válida por sí misma, necesita tu aprobación para ser legítima. Y en ese momento, has dejado de ser el líder para convertirte en un solicitante. Has descendido de la posición de autoridad a la de quien pide permiso. Has transformado tu poder en algo condicional, dependiente de la opinión ajena. Los débiles explican porque temen el rechazo. Los fuertes actúan porque confían en su juicio. Los mediocres justifican porque necesitan validación externa. Los excepcionales deciden porque su convicción interna es suficiente. Esta es la línea divisoria entre quienes dominan y quienes son dominados, entre quienes lideran y quienes siguen, entre quienes dejan huella en la historia y quienes son olvidados. No se trata de arrogancia ni de insensibilidad. Se trata de entender que el verdadero poder es silencioso, que la autoridad genuina no necesita defensa, que la grandeza no requiere explicación. Entonces, la próxima vez que sientas la urgencia de explicar una decisión, detente. Observa esa urgencia, reconócela como lo que realmente es. Miedo disfrazado de cortesía, inseguridad camuflada de transparencia, debilidad vestida de humildad. Y en lugar de ceder a ella, simplemente actúa. Deja que tus resultados hablen. Permite que tu silencio sea tu respuesta más elocuente, porque en el juego del poder, el que se explica ya ha perdido. La explicación constante no solo debilita tu posición externa, erosiona tu estructura interna
Cada vez que te justificas, estás entrenando tu mente para dudar. Estás programando tu sistema nervioso para buscar aprobación antes de actuar. Estás construyendo un patrón mental donde tu valía depende de que otros comprendan tus razones. Y con el tiempo, este hábito se convierte en una cadena invisible que te ata a la opinión ajena, que convierte tu autonomía en dependencia, que transforma tu liderazgo en seguimiento disfrazado. Los grandes estrategos de la historia entendieron que el silencio es un arma. No el silencio pasivo del que no tiene nada que decir, sino el silencio activo del que ha decidido no revelar sus cartas. Cuando César cruzó el Rubicón, no convocó a sus generales para explicar detalladamente por qué era el momento correcto. Simplemente dijo, alea iacta est, la suerte está echada, y avanzó. Esa frase no era una explicación, era una declaración de inevitabilidad. No invitaba al debate, cerraba la discusión, no buscaba comprensión, imponía realidad. Observa cómo funcionan las dinámicas de poder en cualquier contexto. En una empresa, el CEO que constantemente explica sus decisiones al consejo pierde autoridad con cada justificación. No porque las explicaciones sean innecesarias en términos informativos, sino porque el acto mismo de explicar reposiciona la relación de poder. Convierte al líder en alguien que debe rendir cuentas en cada paso, en lugar de alguien cuyas decisiones se ejecutan primero y se evalúan después por sus resultados. La diferencia es sutil, pero devastadora. En las relaciones personales, el fenómeno es igualmente evidente. La persona que constantemente explica sus acciones, decisiones o sentimientos termina en una posición de inferioridad emocional. No porque la comunicación sea mala, de hecho, la comunicación genuina es fundamental, sino porque la explicación defensiva revela inseguridad. Hay una diferencia abismal entre compartir tu mundo interior desde un lugar de fortaleza y justificar tus acciones desde un lugar de miedo al rechazo. El primero construye intimidad, el segundo genera desdén. ¿Y sabes por qué? Porque los seres humanos están programados para detectar debilidad. Es un instinto de supervivencia que heredamos de millones de años de evolución. En la sabana africana, el animal que mostraba signos de debilidad se convertía en presa. Esa programación sigue activa en nosotros. Cuando alguien se explica excesivamente, nuestro cerebro reptiliano lo detecta como señal de inseguridad. Y la inseguridad en el teatro del poder es la invitación para el ataque. No necesariamente un ataque violento, pero sí una pérdida de respeto, una disminución de autoridad, una erosión de influencia. Los maestros del poder conocen el valor del misterio. Mantienen una parte de su proceso de pensamiento oculto, no porque sean manipuladores o deshonestos, sino porque entienden que la autoridad se construye también sobre lo no dicho. Cuando revelas completamente tu razonamiento, entregas a otros las herramientas para deconstruir tus decisiones. Les das el mapa de tu mente. Les permites anticipar tus movimientos. Y en el momento en que te vuelves predecible, has perdido tu ventaja estratégica. Piensa en los grandes negociadores. Nunca muestran todas sus cartas. Nunca explican completamente su posición. Mantienen ambigüedad estratégica. Esta ambigüedad no es deshonestidad, es inteligencia táctica. Porque en la negociación, como en todos los aspectos del poder, quien revela más pierde ventaja. Cada explicación es una revelación. Cada justificación es una vulnerabilidad expuesta. Cada defensa es una admisión de que hay algo que defender. Ahora surge una pregunta crucial. ¿Significa esto que nunca debes comunicar tus razones? Por supuesto que no. La clave está en entender la diferencia entre explicar y educar, entre justificar y dirigir.
entre defenderte y establecer contexto. Cuando un verdadero líder comparte información, no lo hace desde la necesidad de aprobación, sino desde la estrategia de alineamiento. No busca que comprendan para validar su decisión, sino para ejecutarla más efectivamente. La intención detrás de la comunicación es completamente diferente. Esta distinción es fundamental. Explicar desde la debilidad dice: necesito que entiendas para que apruebes mi acción. Comunicar desde la fortaleza dice: te comparto esto para que puedas ejecutar eficazmente lo que ya he decidido. El primero es una petición de permiso. El segundo es una transmisión de dirección. El primero debilita. El segundo fortalece. El primero ruega. El segundo instruye. ¿Notas la diferencia? No está en las palabras, sino en la energía, en la posición psicológica desde la cual se emiten. Los verdaderos poderosos han interiorizado esto hasta el nivel celular. No sienten la urgencia emocional de explicarse porque su autoaprobación es suficiente. Han desarrollado una fortaleza interior que no depende del consenso externo. Han construido una confianza en su juicio que no se tambalea ante el cuestionamiento ajeno. Esta es la verdadera libertad, actuar desde tu convicción sin necesitar que otros validen tus razones. Esta es la verdadera autoridad, decidir desde tu sabiduría sin requerir que otros comprendan tu proceso. Y aquí está lo fascinante. Cuando dejas de explicarte, algo mágico sucede. La gente te respeta más, no menos, más. Porque el respeto no se gana con transparencia total, se gana con resultados consistentes. No se construye con justificaciones detalladas, se construye con acciones decisivas. No se cultiva revelando cada pensamiento, se cultiva demostrando competencia inquebrantable. El ser humano respeta el misterio, admira la confianza silenciosa, se inclina ante la autoridad que no necesita defensa. Existe un momento crucial en la vida de todo líder donde debe elegir: ¿construyo mi autoridad sobre el entendimiento ajeno o sobre mis resultados? La mayoría elige el primer camino porque parece más seguro, más amable, más humano, pero es una trampa. El entendimiento es arena movediza. Cambia con el humor de las personas, con sus circunstancias, con sus prejuicios. Los resultados, en cambio, son roca sólida. No pueden ser debatidos, solo pueden ser negados por quienes se niegan a ver la realidad. Cuando dedicas tu energía a hacer que otros comprendan tus razones, estás gastando el combustible que deberías usar para generar resultados. Estás invirtiendo tu poder en la percepción en lugar de en la acción. Y la percepción es volátil, es manipulable, es subjetiva. Los resultados, no. Un ejército victorioso no necesita explicar su estrategia. Una empresa rentable no necesita justificar sus decisiones. Un artista que crea obras maestras no necesita defender su proceso creativo. Los hechos hablan un idioma que trasciende la necesidad de explicación. Pero hay algo aún más profundo aquí. Cada vez que te explicas, estás eligiendo la comodidad inmediata sobre el respeto a largo plazo. Porque explicarte te da alivio temporal, reduce la tensión del momento, hace que te sientas comprendido. Pero ese alivio tiene un costo enorme, la erosión gradual de tu autoridad. Es como consumir azúcar para tener energía rápida. Funciona en el momento, pero destruye tu salud metabólica con el tiempo. Del mismo modo, explicarte alivia la incomodidad presente, pero destruye tu posición de poder con el tiempo. Los maestros del poder han aprendido a tolerar la incomodidad de no ser comprendidos. Han desarrollado la fortaleza interior para sostener sus decisiones sin necesitar el consuelo de la validación externa. Esta es una capacidad que separa a los verdaderos líderes de los que solo actúan como tales. Porque el liderazgo real es solitario.
No porque el líder se aísle deliberadamente, sino porque las decisiones importantes a menudo van contra la opinión popular, contra la comodidad del grupo, contra lo que todos esperan. Y en esos momentos la tentación de explicarse es abrumadora. Imagina a Churchill en los días más oscuros de la Segunda Guerra Mundial. Gran Bretaña estaba sola contra el poder nazi. Muchos en su propio gobierno querían negociar la paz. La presión para explicar, justificar, defender su posición de resistencia era inmensa. Pero él se mantuvo firme, no porque no pudiera articular sus razones, era un orador brillante, sino porque entendía que explicarse en ese contexto sería mostrar debilidad. Su silencio obstinado ante las presiones, su negativa a justificar su posición más allá de declaraciones breves y contundentes, fue lo que mantuvo viva la resistencia británica. Esta es la paradoja del poder. Mientras más lo explicas, menos lo tienes. Mientras más lo justificas, más lo debilitas. Mientras más lo defiendes, más vulnerable lo haces. Porque el poder verdadero es autoevidenciador. Se demuestra a sí mismo a través de la acción, no a través de la palabra. Se valida a sí mismo a través de los resultados, no a través de los argumentos. Se sostiene a sí mismo a través de la presencia, no a través de la persuasión. Ahora bien, esto no significa que seas indiferente a las consecuencias de tus decisiones. Todo lo contrario. El verdadero estratega evalúa constantemente el impacto de sus acciones. Pero la diferencia es que esta evaluación sucede en su interior, en su proceso de análisis privado, no en el tribunal de la opinión pública. No está buscando aprobación, está calibrando efectividad. No está pidiendo permiso, está refinando estrategia. No está justificándose, está aprendiendo. Esta distinción es vital. El líder débil explica porque necesita validación emocional. El líder fuerte reflexiona porque busca mejora continua. El primero mira hacia afuera para sentirse seguro. El segundo mira hacia adentro para volverse más efectivo. El primero depende de la comprensión ajena para mantener su confianza. El segundo cultiva comprensión propia para fortalecer su juicio. Son dos caminos completamente diferentes que llevan a destinos opuestos. Y aquí está lo que la mayoría no entiende. Cuando dejas de explicarte, no estás siendo arrogante, estás siendo soberano. La arrogancia es una máscara de inseguridad. La soberanía es una manifestación de fortaleza interior. El arrogante se explica de manera agresiva porque en el fondo teme el juicio. El soberano simplemente no entra en esa dinámica porque su centro está en sí mismo, no en la opinión externa. Esta es una diferencia crucial que transforma completamente cómo te relacionas con el poder. Observa a los verdaderos grandes de cualquier campo. Desde los maestros de artes marciales hasta los genios científicos, desde los líderes espirituales hasta los innovadores tecnológicos. Todos comparten esta característica, una profunda confianza en su camino que no requiere validación constante. No porque sean perfectos o infalibles, sino porque han desarrollado una brújula interna tan precisa que pueden navegar sin necesitar confirmación externa en cada paso. Esta brújula interna se construye con años de práctica, de fracasos asimilados, de éxitos analizados, de decisiones tomadas y sostenidas a pesar de la oposición. No es algo que se obtiene leyendo un texto o escuchando un discurso. Es algo que se forja en el fuego de la experiencia, que se afila en el filo de las decisiones difíciles, que se purifica en el crisol de la resistencia a la presión social. Y una vez que la tienes, la necesidad de explicarte simplemente se disuelve. No porque te vuelvas insensible, sino porque te vuelves seguro. La trampa más seductora del explicarse constantemente es que se disfraza de virtud. La sociedad moderna te dice que la transparencia es noble, que la justificación es respeto,
que la explicación es humildad. Y hay verdad en esto, pero solo parcialmente, porque confundimos la comunicación genuina con la justificación defensiva, la transparencia estratégica con la exposición total, la humildad con la debilidad disfrazada, y esta confusión nos cuesta nuestra posición de poder. La realidad es que la explicación excesiva no es virtud, es autosabotaje. No es respeto hacia otros, es falta de respeto hacia ti mismo. No es humildad, es inseguridad disfrazada de consideración. Los verdaderos grandes nunca confundieron esto. Gandhi no explicaba cada una de sus decisiones de resistencia civil. Simplemente las ejecutaba y dejaba que su coherencia hablara. Tesla no justificaba sus visiones aparentemente locas. Las perseguía hasta materializarlas. Frida Kahlo no defendía su arte ante los críticos. Lo creaba desde su verdad más profunda y dejaba que encontrara su lugar en el mundo. Todos ellos entendieron algo fundamental. Tu energía es limitada. Cada momento que gastas explicándote es un momento que no estás creando, construyendo, avanzando. Es como un ejército que detiene su marcha cada kilómetro para justificar ante los habitantes locales por qué está avanzando en esa dirección. Para cuando termine de explicarse, habrá perdido la ventaja táctica, el momento estratégico, la oportunidad de victoria. El poder se ejerce en movimiento, no en explicación. Pero aquí está el aspecto psicológico más profundo. Cuando te acostumbras a explicarte, estás entrenando tu cerebro para buscar permiso antes de actuar. Estás cableando neurológicamente un patrón donde tu acción depende de la aprobación anticipada de otros. Y con el tiempo, esto se convierte en una prisión mental. Empiezas a autocensurarte antes de actuar. Comienzas a modificar tus decisiones no basándote en tu juicio, sino en cómo imaginas que otros las recibirán. Has convertido tu mente en un tribunal donde otros son los jueces y tú eres perpetuamente el acusado. Esta es la muerte del liderazgo auténtico, porque un líder verdadero debe poder tomar decisiones impopulares, debe poder ejecutar acciones que otros no comprenden aún. Debe poder sostener una visión que desafía el consenso actual. Y si está constantemente explicándose, está constantemente sometiendo su visión al juicio de quienes no pueden verla todavía. Es como pedirle a personas en una cueva que aprueben tu descripción del sol. No pueden comprender porque no han experimentado la luz. Del mismo modo, las decisiones visionarias a menudo no pueden ser comprendidas hasta después de ejecutadas. Los verdaderos innovadores han enfrentado esto una y otra vez. Cuando Steve Jobs decidió eliminar el teclado físico del iPhone, innumerables expertos le dijeron que era un error. Si hubiera gastado su energía explicándose, defendiéndose, justificándose ante cada crítico, el iPhone nunca habría existido. En lugar de eso, siguió adelante con su visión. Los resultados hablaron más fuerte que cualquier explicación podría haberlo hecho. Esta es la diferencia entre quien crea el futuro y quien lo comenta. El creador actúa, el comentarista explica. Y no se trata de ser terco o cerrado a la retroalimentación, todo lo contrario. Los mejores líderes buscan consejo activamente, escuchan perspectivas diversas, refinan sus decisiones basándose en información nueva, pero hay una diferencia crucial entre buscar consejo y buscar aprobación, entre refinamiento estratégico y justificación defensiva. El primero fortalece la decisión, el segundo la debilita. El primero incorpora sabiduría, el segundo cede poder. Piensa en cómo funciona esto en las relaciones de poder más básicas. Un padre que constantemente explica a sus hijos por qué establece ciertas reglas pierde autoridad con cada explicación. No porque los hijos no merezcan comprensión,
sino porque la explicación constante convierte cada regla en una negociación. El niño aprende rápidamente que si cuestiona suficiente, el padre entrará en modo justificación, y en ese momento la autoridad se ha transferido del padre al hijo. El padre ahora está en posición de defenderse ante alguien que debería estar siguiendo su guía. Lo mismo sucede en todos los contextos de poder. El gerente que explica cada decisión a su equipo. El líder político que justifica cada política ante cada grupo de interés. El artista que defiende cada obra ante cada crítico. Todos están cediendo su posición, todos están transfiriendo poder, todos están convirtiendo su autoridad en algo condicional. Y el poder condicional no es verdadero poder, es permiso revocable. Entonces, ¿cuál es la alternativa? La alternativa es desarrollar una convicción tan profunda en tu juicio que puedas sostener tus decisiones frente a la incomprensión, frente a la crítica, frente a la presión. Esta convicción no viene de la arrogancia, sino de la experiencia refinada. No viene de creer que eres infalible, sino de confiar en tu proceso de toma de decisiones. No viene de la rigidez mental, sino de la claridad de propósito. Es una convicción que dice: he analizado profundamente, he considerado las alternativas, he evaluado las consecuencias, y esta es mi decisión. No necesito que todos la comprendan para ejecutarla. Esta es la esencia del poder verdadero. No es tiranía porque no busca suprimir a otros. No es autoritarismo porque no niega la autonomía ajena. Es simplemente la capacidad de actuar desde tu centro sin requerir validación periférica. Es la libertad de ejecutar tu visión sin estar constantemente solicitando aprobación. Es la fortaleza de sostener tu curso, incluso cuando los vientos de opinión soplan en contra. Hay un momento en la evolución de todo líder donde debe enfrentar una verdad incómoda. El respeto y la comprensión son mutuamente excluyentes en ciertos contextos. No puedes tener ambos simultáneamente. Cuando priorizas que todos comprendan tus razones, sacrificas una parte de tu autoridad. Cuando priorizas tu autoridad, aceptas que no todos comprenderán. Esta tensión es inevitable y la manera en que la resuelves define tu efectividad como líder. Los líderes mediocres intentan resolver esta tensión explicándose más y más, creyendo que si solo encuentran las palabras correctas podrán tener tanto comprensión como respeto. Pero están persiguiendo un espejismo. Porque el respeto verdadero no surge de la comprensión intelectual, sino de la demostración de competencia. No se genera explicando tu proceso, sino mostrando tus resultados. No se cultiva con palabras, sino con acciones consistentes que hablan por sí mismas. Considera el caso de los grandes generales militares. Cuando Alejandro Magno decidió cruzar el Hindú Kush en pleno invierno, sus hombres pensaron que estaba loco. Muchos le pidieron explicaciones, le rogaron que reconsiderara. Si Alejandro hubiera entrado en una sesión prolongada de justificación, habría perdido tiempo valioso y habría sembrado más dudas. En lugar de eso, simplemente ordenó el avance. Los resultados, la conquista del Imperio Persa, validaron su decisión de una manera que ninguna explicación podría haberlo hecho. El respeto que ganó no vino de explicar su estrategia, sino de la victoria que logró. Esta es una lección que resuena a través de los siglos. El poder se valida con resultados, no con argumentos. La autoridad se construye con ejecución, no con explicación. El liderazgo se demuestra con acción decisiva, no con justificación elaborada. Y cada vez que inviertes tu energía en lo segundo en lugar de lo primero, estás eligiendo la ilusión de comprensión sobre la realidad de efectividad. Pero aquí está el giro fascinante. Cuando dejas de explicarte y empiezas a enfocarte únicamente en resultados, algo paradójico sucede. La gente comienza a comprender de todos modos, no a través de tus palabras, sino a través de tus hechos.
no a través de tus justificaciones, sino a través de tus victorias, no a través de tus explicaciones, sino a través de tu consistencia. Es como si la realidad misma se convirtiera en tu portavoz, articulando tu visión de una manera más elocuente que cualquier discurso. Los verdaderos maestros del poder conocen este secreto. Saben que la mejor explicación es el éxito, que la mejor justificación es el resultado, que la mejor defensa es la efectividad demostrada. No pierden tiempo en debates estériles sobre la validez de sus decisiones. En lugar de eso, canalizan toda su energía en hacer que esas decisiones funcionen. Y cuando funcionan, los críticos se vuelven seguidores, los escépticos se vuelven creyentes, los opositores se vuelven aliados. No porque los hayas convencido con palabras, sino porque los has confrontado con realidad irrefutable. Esto no significa que ignores la oposición o la retroalimentación. Un estratega inteligente siempre está atento a las señales del ambiente, siempre está evaluando si su curso necesita ajuste. Pero hay una diferencia fundamental entre ajustar tu estrategia basándote en nueva información y cambiar tu decisión basándote en presión social. El primero es sabiduría, el segundo es cobardía. El primero fortalece tu posición, el segundo la erosiona. El primero demuestra flexibilidad inteligente, el segundo revela inseguridad fundamental. Y aquí está el aspecto que más desconcertante resulta para muchos. Cuando te niegas a explicarte, algunos te atacarán más ferozmente. Interpretarán tu silencio como arrogancia, verán tu negativa a justificarte como desprecio, sentirán tu autoridad como amenaza. Y en esos momentos, la tentación de explicarte será abrumadora. Querrás defenderlos, proteger tu imagen, clarificar tus intenciones. Pero ese es precisamente el momento donde debes permanecer más firme en tu silencio. Porque esos ataques no son realmente sobre ti, son sobre la incomodidad que tu certeza genera en ellos, son proyecciones de su propia inseguridad sobre tu pantalla de confianza, son intentos de arrastrarte a su nivel de duda, y si cedes, si entras en su juego, has perdido, no porque hayan ganado un argumento, sino porque te han hecho abandonar tu posición de poder. Te han hecho descender de la torre de autoridad al campo de batalla de justificación, y en ese terreno todos pierden. Los grandes líderes han enfrentado esto repetidamente. Lincoln fue criticado ferozmente por casi cada decisión que tomó durante la Guerra Civil. Podría haber gastado todo su tiempo explicándose, defendiéndose, justificándose. En lugar de eso, se mantuvo enfocado en preservar la unión. Sus críticos eventualmente se volvieron notas al pie de página en la historia. Su visión se volvió la narrativa definitoria de una nación, no porque explicara mejor, sino porque ejecutó mejor, no porque justificara más, sino porque logró más, no porque se defendiera constantemente, sino porque se mantuvo firme consistentemente. Esta es la lección más poderosa del liderazgo. Tu legado no será construido por lo que explicaste, sino por lo que lograste. No será recordado por cómo te justificaste, sino por cómo ejecutaste. No será definido por tus argumentos, sino por tus resultados. Y cada momento que pasas explicándote es un momento que no estás construyendo ese legado. Es energía desviada del camino de la grandeza hacia el callejón sin salida de la validación. Elige sabiamente dónde inviertes tu poder. Existe una dimensión del poder que pocas personas comprenden, el poder del espacio vacío. Cuando te niegas a llenar cada silencio con explicaciones, cuando permites que tus decisiones reposen en el espacio sin justificación, estás creando un vacío que otros se sentirán compelidos a llenar. Y la manera en que lo llenan revela más sobre ellos que sobre ti.
Este es un instrumento de diagnóstico extraordinariamente poderoso que los maestros del poder han usado durante milenios. Observa qué sucede cuando tomas una decisión y simplemente la mantienes sin explicar. Algunos responderán con respeto inmediato, reconociendo tu autoridad sin necesidad de comprensión completa. Estos son tus aliados naturales, aquellos que entienden instintivamente las dinámicas de poder. Otros responderán con curiosidad genuina, buscando aprender de tu proceso sin cuestionar tu derecho a decidir. Estos son tus potenciales aprendices. Otros más responderán con indignación, exigiendo explicaciones como si tuvieras la obligación de justificarte ante ellos. Estos son tus opositores naturales, aquellos que nunca aceptarán tu autoridad porque desafía su propia inseguridad. Esta información es invaluable. Sin decir una palabra, sin dar una sola explicación, has mapeado el campo de poder que te rodea. Has identificado quién está contigo, quién está abierto a estarlo y quién siempre estará en contra. Esto no es manipulación, es claridad estratégica, y solo es posible cuando resistes la urgencia de explicarte. Si hubieras llenado ese espacio con justificaciones, todos habrían ajustado sus respuestas a tus palabras, ocultando sus verdaderas posiciones. Tu explicación habría sido una cortina de humo que oscurece la realidad de las dinámicas de poder. Los grandes estrategas políticos han usado esta técnica magistralmente. Cuando un líder verdaderamente poderoso anuncia una decisión sin elaborar, está simultáneamente ejecutando un movimiento y evaluando el terreno. Está viendo quién se alinea, quién duda, quién se opone, y basándose en esas respuestas, ajusta su siguiente movimiento. Pero si hubiera empezado explicándose, habría perdido esta oportunidad de inteligencia estratégica. Todos habrían disfrazado sus reacciones genuinas con análisis de sus argumentos. La verdadera geometría del poder permanecería oculta. Ahora bien, esta estrategia requiere algo que la mayoría de las personas no poseen: la capacidad de tolerar la incertidumbre en otros sin intentar resolverla inmediatamente. Cuando tomas una decisión sin explicar, puedes sentir la incomodidad de quienes te rodean. Esa incomodidad es palpable, casi tangible, y el instinto humano natural es aliviar esa tensión con explicaciones. Pero ese instinto es tu enemigo si quieres mantener poder, porque al aliviar su incomodidad, estás aumentando la tuya. Estás asumiendo la responsabilidad de hacerlos sentir cómodos con tu decisión, cuando en realidad esa debería ser su propia responsabilidad. Esta es otra distinción crucial. No es tu trabajo hacer que otros se sientan cómodos con tu autoridad. Es su trabajo adaptarse a la realidad de que tú tienes esa autoridad. Cuando inviertes energía en hacerlos sentir cómodos, estás invirtiendo la relación de poder. Estás actuando como si necesitaras su aprobación para ejercer tu autoridad. Y una vez que aceptas esa premisa, has cedido el poder mismo que intentabas ejercer. Los maestros Zen tienen una práctica relacionada con esto. Cuando un estudiante hace una pregunta, a veces el maestro simplemente permanece en silencio. Ese silencio no es vacío, está lleno de enseñanza. Está forzando al estudiante a confrontar su propia necesidad de respuestas, su propia incomodidad con la incertidumbre, su propia dependencia de validación externa. Y en esa confrontación, si el estudiante es receptivo, ocurre una transformación. El estudiante comienza a desarrollar su propia capacidad de tolerar no saber, de existir en el espacio de pregunta sin necesidad urgente de respuesta. Esta capacidad es fundamental para el crecimiento espiritual y también lo es para el desarrollo del poder verdadero. Porque el líder que no puede tolerar la incertidumbre en otros constantemente estará explicándose, justificándose, asegurándose de que todos comprendan.
estará esclavo de la necesidad de consenso. Pero el líder que ha desarrollado la capacidad de permanecer centrado mientras otros están confundidos, de mantener certeza mientras otros dudan, de sostener visión mientras otros cuestionan. Ese líder es verdaderamente libre. No está atado a la opinión ajena. No depende del entendimiento colectivo. Su poder es autónomo, autosostenido, auténtico. Esta autonomía es la marca de la verdadera grandeza y no se construye de la noche a la mañana. Requiere años de práctica, de sostener decisiones frente a la presión, de mantener curso frente a la crítica, de permanecer firme frente a la incomprensión. Cada vez que resistes la urgencia de explicarte, estás fortaleciendo ese músculo interior. Cada vez que sostienes tu decisión sin justificarla, estás profundizando tu centro de poder. Cada vez que permites que el espacio vacío de la no explicación exista sin llenarlo, estás expandiendo tu capacidad de liderazgo auténtico. Y lo fascinante es que mientras más desarrollas esta capacidad, menos necesitas usarla defensivamente. Porque tu presencia misma comienza a comunicar autoridad. Tu silencio se vuelve más elocuente que las palabras de otros. Tu decisión sin explicación se vuelve más convincente que los argumentos elaborados de quienes sí se explican. Has trascendido la necesidad de justificación porque has encarnado la esencia del poder, la certeza que no requiere validación externa. El costo invisible de explicarse constantemente es la erosión de tu identidad. Cada vez que modificas tu narrativa para que otros la comprendan mejor, estás alterando ligeramente quién eres. Cada vez que ajustas tu mensaje para hacerlo más aceptable, estás diluyendo tu verdad. Cada vez que suavizas tus convicciones para evitar conflicto, estás traicionando una parte de tu esencia. Y con el tiempo, estas microtraiciones se acumulan hasta que un día te miras al espejo y no reconoces a la persona que te devuelve la mirada. Este es el precio que pagan aquellos que viven en constante modo de explicación. Se convierten en versiones diluidas de sí mismos. Como un río que ha sido canalizado y redirigido tantas veces que ha perdido su curso natural, su fuerza original, su destino inherente. Ya no son guiados por su visión interior, sino por las expectativas externas. Ya no actúan desde su verdad, sino desde el cálculo de cómo será recibida su acción. Se han convertido en actores en lugar de autores, en reactores en lugar de creadores, en seguidores de su propia vida en lugar de líderes. Los grandes genios de la historia evitaron esta trampa al negarse a comprometerse en su esencia. Van Gogh no ajustó su estilo pictórico para hacerlo más comprensible a los críticos de su época. Pintó desde su visión interior con una intensidad que muchos encontraban perturbadora. Murió sin reconocimiento porque se negó a explicarse, a suavizarse, a conformarse. Pero hoy, más de un siglo después, su visión sin compromisos es celebrada en todo el mundo. Su negativa a explicarse se convirtió en su mayor fortaleza. Nietzsche escribió: "El que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo". Pero yo añadiría: el que tiene un porqué suficientemente fuerte no necesita explicarlo. Su vida misma se convierte en la explicación. Sus acciones articulan su filosofía mejor que cualquier tratado. Su ejemplo comunica su verdad más poderosamente que cualquier argumento. Esta es la diferencia entre vivir tu verdad y defender tu verdad. El primero es transformador, el segundo es agotador. Piensa en cómo esto se manifiesta en las relaciones personales.
La persona que constantemente explica sus sentimientos, justifica sus necesidades, defiende sus límites, está entrenando a otros para que no respeten esos límites, porque la explicación excesiva transmite el mensaje: mi límite es negociable. Si argumentas suficiente, si presionas suficiente, si me haces sentir suficientemente culpable por tenerlo, lo moveré. El resultado es que otros aprenden a cuestionar cada límite, a desafiar cada decisión, a presionar cada frontera. La relación se convierte en una negociación perpetua en lugar de un respeto mutuo. Contrasta esto con la persona que establece límites claramente y luego simplemente los mantiene sin elaboración excesiva. Esa persona está comunicando: este es mi límite. No está abierto a debate. No necesito tu comprensión o aprobación. Simplemente necesito tu respeto. Y paradójicamente, esta firmeza sin explicación genera más respeto que toda la justificación del mundo, porque está enraizada en autenticidad, no en necesidad de validación. Está sostenida por convicción interna, no por consenso externo. Es poder real, no permiso solicitado. Esta dinámica se replica en todos los contextos de poder. El CEO, que establece una dirección estratégica y luego la ejecuta, sin constantemente justificar cada decisión ante escépticos internos. El artista, que crea desde su visión, sin constantemente defendiéndola ante críticos. El padre, que establece reglas basadas en su juicio, sin constantemente argumentando su validez ante hijos cuestionadores. Todos ellos están operando desde el mismo principio. La autoridad auténtica no requiere explicación constante. Pero aquí está el desafío. Vivir sin explicarte constantemente requiere que desarrolles una relación profunda contigo mismo. Necesitas conocer tus valores tan claramente que puedas actuar desde ellos sin necesidad de validación externa. Necesitas confiar en tu juicio tan completamente que puedas sostener tus decisiones frente a la duda ajena. Necesitas estar tan conectado con tu verdad interior que la opinión externa se vuelva ruido de fondo en lugar de señal que guía tu rumbo. Esta conexión interior es lo que falta en la mayoría de las personas. Por eso necesitan explicarse constantemente, porque no están seguros ellos mismos. Por eso buscan validación externa, porque no tienen claridad interna. Por eso cambian de dirección con cada viento de opinión, porque no están anclados en su propio centro, y el ciclo se perpetúa. Mientras más se explican, menos se conocen a sí mismos. Mientras menos se conocen, más necesitan explicarse. Es una espiral descendente que lleva a la fragmentación del ser. La alternativa es un viaje hacia adentro. Es el trabajo de clarificar tus valores, de entender tus motivaciones, de conocer tus fortalezas y limitaciones, de aceptar tu naturaleza esencial. Este trabajo no es glamoroso, no genera likes en redes sociales, no impresiona a extraños en fiestas, pero es el fundamento de todo poder verdadero. Porque una vez que te conoces profundamente, una vez que has hecho las paces con quien realmente eres, la necesidad de explicarte simplemente se evapora. No porque te vuelvas indiferente a otros, sino porque tu aprobación interna se vuelve suficiente. Esta suficiencia interna es la libertad definitiva. Es lo que permite a los grandes líderes tomar decisiones impopulares sin colapsar bajo la presión social. Es lo que permite a los artistas genuinos crear trabajos originales sin ser paralizados por el miedo al juicio. Es lo que permite a los innovadores verdaderos perseguir visiones que otros consideran imposibles sin ser disuadidos por el escepticismo generalizado. No es arrogancia, es integridad. No es testarudez, es autenticidad. No es cerrazón mental, es claridad de propósito. La trampa más sofisticada del poder es creer que la transparencia total
es virtud. La cultura contemporánea idolatra la apertura, celebra la vulnerabilidad, exalta la exposición completa. Y hay valor en esto cuando se practica con discernimiento. Pero cuando se convierte en un imperativo absoluto, cuando sientes que debes explicar cada decisión para ser considerado una buena persona, has caído en una trampa que te despoja de poder efectivo. Los manipuladores más hábiles conocen esta trampa y la explotan magistralmente. Presionan tu sentido de obligación moral para explicarte. Te hacen sentir que si no justificas tus decisiones en detalle, eres arrogante, cerrado, autoritario. Usan el lenguaje de la ética para desmantelar tu autoridad. Y si caes en su juego, si empiezas a explicarte para demostrar que eres una buena persona, has entregado tu poder en el altar de la imagen. Has elegido parecer virtuoso sobre ser efectivo. Has sacrificado tu posición por la aprobación temporal. Los verdaderos maestros del poder distinguen entre transparencia estratégica y exposición total. La primera es una herramienta selectiva usada cuando sirve a un propósito claro. La segunda es una compulsión neurótica que debilita tu posición con cada revelación. Saber cuándo ser transparente y cuándo mantener silencio es un arte que separa a los líderes efectivos de los que solo actúan como tales. Considera el mundo del ajedrez de alto nivel. Los grandes maestros no explican su estrategia durante el juego. Mantienen su pensamiento oculto, sus planes en secreto, sus intenciones ambiguas. Solo después de la partida, quizás, comparten su análisis. Esta secuencia es crucial. Primero ejecutan, luego, si eligen hacerlo, explican. Nunca al revés, porque explicar antes de ejecutar es regalar ventaja. Es permitir que el oponente anticipe tus movimientos. Es convertir tu plan en algo que puede ser contraatacado antes de implementarse. Esta lógica se aplica a todos los contextos de poder. El empresario que anuncia su estrategia antes de ejecutarla da ventaja a competidores. El líder político que explica detalladamente su plan antes de implementarlo da munición a opositores. El artista que justifica su obra antes de completarla diluye su impacto. En todos estos casos, la explicación prematura sabotea la ejecución efectiva. El silencio estratégico no es ocultamiento deshonesto, es inteligencia táctica. Pero aquí está el matiz que muchos pierden. Esto no significa que nunca compartas tu proceso. Significa que eliges cuidadosamente cuándo, con quién y cómo lo haces. Compartes con aquellos que necesitan la información para ejecutar efectivamente, no con aquellos que simplemente sienten curiosidad o quieren evaluar tu decisión. Compartes después de que la ventaja estratégica del silencio ya se ha capitalizado, no antes. Compartes desde una posición de fortaleza demostrada, no desde necesidad de validación anticipada. Esta selectividad requiere discernimiento que solo se desarrolla con experiencia. Requiere que puedas leer situaciones y personas con precisión. Requiere que entiendas las dinámicas de poder subyacentes en cada interacción. Y más fundamentalmente, requiere que estés tan seguro en tu centro que puedas resistir la presión social sin necesidad de justificarte. Esta resistencia no es rigidez, es flexibilidad consciente. No es obstinación, es estrategia deliberada. No es cerrazón, es selectividad inteligente. Los líderes débiles no pueden hacer esta distinción. Para ellos todo es binario. O explican todo o no explican nada. O son completamente transparentes o completamente opacos. Esta falta de matiz es el resultado de falta de seguridad interior. No confían en su capacidad de navegar el espacio gris entre la apertura total y el silencio absoluto. Entonces adoptan reglas rígidas que les eviten tener que ejercer juicio situacional. Pero el poder verdadero vive precisamente en ese espacio gris,
en esa zona de discernimiento donde cada situación se evalúa por sus propios méritos. Y aquí está lo fascinante. Mientras más desarrollas esta capacidad de discernimiento, menos necesitas pensar conscientemente en ella. Se vuelve instintiva. Empiezas a sentir naturalmente cuándo es apropiado compartir y cuándo es sabio guardar silencio. Cuando una explicación fortalece tu posición y cuando la debilita. Cuando la transparencia construye confianza y cuando invita a explotación. Esta intuición no es algo místico. Es el resultado de patrones reconocidos a través de años de experiencia navegando dinámicas de poder. Los grandes negociadores poseen esta intuición en forma refinada. Saben exactamente cuánta información revelar para avanzar sus objetivos sin exponer su posición completa. Saben cuándo el silencio es más persuasivo que el argumento. Saben cuándo una respuesta directa fortalece su autoridad y cuándo una ambigüedad estratégica mantiene opciones abiertas. Esta sofisticación no se enseña en libros, se desarrolla en el campo de batalla de negociaciones reales, donde cada palabra puede fortalecer o debilitar tu posición. Pero incluso sin esta experiencia extensiva, puedes empezar a desarrollar este discernimiento haciendo una pregunta simple antes de explicarte. ¿Esta explicación sirve a mi objetivo o sirve a mi necesidad de ser comprendido? Si es lo primero, adelante. Si es lo segundo, detente. Porque servir a tu objetivo es liderazgo. Servir a tu necesidad de comprensión es inseguridad disfrazada. La primera construye poder, la segunda lo erosiona. La primera avanza tu visión, la segunda te mantiene atado a la opinión ajena. Esta pregunta es revolucionaria en su simplicidad, porque expone la verdadera motivación detrás de cada impulso de explicarte. Y una vez que ves claramente esa motivación, puedes elegir conscientemente si actuar sobre ella o no. Ya no eres esclavo de patrones inconscientes de justificación. Te has convertido en arquitecto consciente de tu comunicación, eligiendo cada palabra basándote en estrategia en lugar de compulsión. Este es el salto de la reactividad a la soberanía, de ser movido por fuerzas externas a moverse desde propósito interno. Existe un momento crucial en toda relación de poder donde tu autoridad será probada. No necesariamente a través de desafío directo, sino a través de la demanda de explicación. Alguien te preguntará, ¿por qué decidiste esto? Y el tono de la pregunta dejará claro que no es curiosidad genuina, sino un test de tu posición. En ese momento, tu respuesta determinará la geometría futura de esa relación de poder. Si explicas, has aceptado que tu decisión requiere su aprobación. Si no explicas, has establecido que tu autoridad es autónoma. Esta es la razón por la cual los líderes verdaderamente poderosos a menudo responden a tales preguntas con silencio, con una mirada sostenida, o con una respuesta tan breve que deja claro que el tema no está abierto a debate. No es grosería, es establecimiento de territorio, no es falta de respeto, es definición de jerarquía, no es arrogancia, es claridad sobre dónde reside el poder de decisión. Y esa claridad, aunque pueda generar incomodidad temporal, establece una dinámica más saludable a largo plazo que la ambigüedad perpetua de quien constantemente se justifica. Piensa en las dinámicas de familia donde los padres han perdido autoridad. Casi siempre comienza con explicaciones excesivas. El niño pregunta, ¿por qué no puedo hacer esto? Y el padre, queriendo ser razonable, comienza una elaborada justificación. El niño encuentra un agujero en la lógica y debate. El padre siente la necesidad de defender su posición. De repente, la relación se ha invertido. El padre está en posición de acusado, el niño en posición de juez.
y cada interacción futura seguirá este patrón hasta que el padre recupere su posición dejando de explicarse. Lo mismo sucede en organizaciones. El líder que constantemente justifica cada decisión ante su equipo pierde la capacidad de tomar decisiones difíciles. Porque sabe que cada decisión impopular generará una sesión de interrogatorio donde deberá defender su posición. Y anticipando ese malestar, empieza a evitar decisiones necesarias pero controvertidas. Su liderazgo queda paralizado no por falta de visión, sino por exceso de necesidad de aprobación. Ha convertido su autoridad en algo democrático cuando debería ser direccional. Ahora, esto no implica que ignores completamente a tu equipo o a aquellos que lidera. Todo lo contrario. Los mejores líderes están profundamente atentos a su gente, pero hay una diferencia abismal entre estar atento y estar sometido, entre escuchar perspectivas y solicitar permiso, entre considerar input y requerir consenso. El primer conjunto de comportamientos fortalece el liderazgo, el segundo lo destruye. Y la línea entre ambos se traza precisamente en tu disposición a explicarte. Los guerreros antiguos entendieron esto visceralmente. En el campo de batalla, cuando el general daba una orden, ésta se ejecutaba inmediatamente. No había tiempo para debates ni explicaciones. La supervivencia dependía de la ejecución rápida y coordinada. Y esa misma lógica se aplica a todas las situaciones de alto riesgo en la vida moderna. Cuando el cirujano dice, necesitamos operar ahora, no está abriendo un debate. Cuando el piloto ordena, asuman posiciones de emergencia, no está solicitando opiniones. Su autoridad en esos momentos es absoluta porque la situación lo demanda. Pero aquí está lo interesante. Los líderes más efectivos crean esa misma sensación de urgencia y claridad incluso en situaciones que no son emergencias obvias. No a través de dramatización artificial, sino a través de convicción genuina. Cuando hablan, transmiten una certeza que hace innecesaria la explicación. Cuando deciden, comunican una finalidad que cierra el debate. Cuando actúan, proyectan una autoridad que otros instintivamente respetan. Esta no es manipulación, sino presencia cultivada, poder encarnado, liderazgo auténtico. Y esa presencia se construye precisamente resistiendo la tentación de explicarte. Cada vez que sostienes una decisión sin justificarla, fortaleces ese músculo de presencia. Cada vez que mantienes silencio ante demandas de explicación, profundizas tu centro de autoridad. Cada vez que permites que tu acción hable más fuerte que tus palabras, estás esculpiendo una identidad de líder verdadero. No sucede de la noche a la mañana. Es un trabajo de años. Pero cada repetición te acerca más a esa presencia que hace innecesaria la explicación. Los maestros de artes marciales hablan del Kiai, un grito que emerge del centro, del Hara, que paraliza momentáneamente al oponente. Ese grito no tiene contenido semántico, no explica nada, pero comunica poder absoluto. Del mismo modo, el líder verdadero desarrolla una presencia que comunica autoridad sin necesidad de palabras. Su silencio es su Kiai. Su negativa a explicarse es su declaración de poder. Su capacidad de sostener decisiones sin justificación es su demostración de fortaleza interior. Pero recuerda, esta fortaleza no viene de pretender ser fuerte. No puedes fakearlo efectivamente a largo plazo. Viene de realmente hacer el trabajo interior de conocerte, de clarificar tus valores, de desarrollar juicio sólido a través de experiencia reflexionada. Viene de tomar decisiones, sostenerlas, aprender de los resultados, refinar tu proceso. Viene de fallar, levantarte, ajustar y avanzar sin convertir cada tropiezo en una crisis existencial que requiere explicación exhaustiva. Viene de construir una relación tan sólida contigo mismo que la opinión externa,
aunque considerada, nunca determina tu dirección. Esta es la paradoja final del poder. Mientras más seguro estás internamente, menos necesitas explicarte externamente. Mientras más desarrollado está tu juicio, menos requieres validación ajena. Mientras más profunda es tu convicción, más silenciosa se vuelve tu autoridad. No porque seas callado, sino porque tu presencia misma comunica lo que las palabras nunca podrían. Has trascendido la necesidad de explicación, porque has encarnado la esencia del poder verdadero, la certeza que no requiere defensa, la autoridad que no solicita permiso, la grandeza que simplemente es. Llegamos al punto donde todo converge, la elección definitiva que marca tu destino. Puedes continuar por el camino de la explicación constante, justificando cada decisión, defendiendo cada acción, solicitando comprensión para cada movimiento. Es el camino cómodo, el camino socialmente aceptado, el camino que te hace sentir que eres una buena persona. Pero es también el camino que te mantiene pequeño, que limita tu impacto, que convierte tu vida en una búsqueda interminable de aprobación que nunca llega completamente. O puedes elegir el camino del poder auténtico. El camino donde tus acciones definen tu carácter más que tus explicaciones, donde tus resultados hablan más fuerte que tus justificaciones, donde tu presencia comunica más que tus palabras. Es el camino menos transitado porque requiere algo que la mayoría no está dispuesta a ofrecer: la valentía de ser malinterpretado, la fortaleza de sostener tu visión frente a incomprensión, la madurez de actuar desde convicción interna sin necesitar validación externa. La historia recuerda a aquellos que eligieron el segundo camino, no porque fueran perfectos, sino porque fueron auténticos. No porque nunca dudaron, sino porque actuaron a pesar de la duda. No porque todos los comprendieron, sino porque se mantuvieron fieles a su visión incluso cuando nadie más la veía. Estos son los que dejaron huella, los que cambiaron el curso de eventos, los que transformaron realidades. Y todos compartieron una característica: la capacidad de actuar sin necesitar que cada paso fuera comprendido y aprobado por otros. Piensa en lo que esto significa para tu vida ahora mismo. ¿Cuántas decisiones has evitado porque sabías que tendrías que explicarte? ¿Cuántas oportunidades has dejado pasar porque anticipabas el cuestionamiento? ¿Cuántos sueños has abandonado porque no podías articular su validez de manera que satisficiera a otros? Cada una de estas renuncias fue un momento donde elegiste la comodidad de la explicación potencial sobre la incomodidad de la acción sin justificación. Y cada renuncia te alejó un poco más de tu poder verdadero. Pero aquí está la verdad liberadora. Puedes elegir diferente ahora mismo. No necesitas esperar circunstancias perfectas, no requieres permiso de nadie, no tienes que justificar esta decisión ante otros. Simplemente puedes comenzar a actuar desde tu centro, a decidir desde tu juicio, a moverte desde tu convicción. Y cada vez que resistas la urgencia de explicarte, estarás reclamando un fragmento de tu poder. Cada vez que sostengas una decisión sin justificarla, estarás construyendo tu autoridad auténtica. Cada vez que permitas que tus resultados hablen en lugar de tus argumentos, estarás acercándote a tu grandeza. Esta transformación no será fácil. Habrá momentos donde la presión social será intensa, donde personas que te importan cuestionarán tus decisiones, donde la tentación de explicarte para mantener la paz será abrumadora. Esos serán los momentos que definan quién te conviertes, porque es fácil mantener autoridad cuando no es cuestionada. El verdadero test llega cuando debes elegir entre tu poder y la comodidad, entre tu visión y el consenso, entre tu verdad y la aprobación ajena. Los grandes de la historia enfrentaron estos momentos una y otra vez, y cada vez eligieron su camino sobre la comprensión popular,
no porque fueran insensibles, sino porque estaban comprometidos con algo más grande que la comodidad temporal. Estaban comprometidos con una visión que sabían era correcta incluso cuando nadie más la veía. Estaban comprometidos con un estándar de excelencia que no se rebajaba para acomodar la mediocridad circundante. Estaban comprometidos con una verdad que permanecía verdad, independientemente de cuántos la reconocieran. Y aquí está el giro hermoso. Cuando vives de esta manera, cuando dejas de explicarte y empiezas a simplemente ser, algo mágico sucede. Las personas correctas comienzan a aparecer en tu vida. Aquellos que resuenan con tu frecuencia, que comprenden tu visión sin necesidad de elaboradas explicaciones, que respetan tu autoridad porque reconocen su autenticidad. Los que necesitaban constante justificación se alejan naturalmente, dejando espacio para relaciones más profundas y alineadas. Tu vida se ordena alrededor de tu verdad, en lugar de alrededor de la opinión ajena. Esta no es una teoría abstracta, es física aplicada al ámbito humano. La energía que gastas explicándote es energía que no estás invirtiendo en crear, construir, avanzar. Cuando redireccionas esa energía, cuando la canalizas completamente hacia la ejecución de tu visión, la velocidad de tu progreso se multiplica exponencialmente. No porque tengas más horas en el día, sino porque cada hora está dedicada a movimiento real en lugar de justificación verbal. La diferencia en resultados en un año, 5 años, una década es absolutamente transformadora. Entonces aquí está tu elección final, clara y sin ambigüedad. Continúa explicándote y permanece donde estás, cómodo pero estancado, comprendido pero pequeño, aceptado pero sin impacto. O deja de explicarte y comienza a elevarte, incómodo pero creciendo, malinterpretado pero expandiéndote, cuestionado pero transformando realidades. No hay camino intermedio, no hay manera de tener ambos. El poder verdadero y la necesidad de explicación constante son mutuamente excluyentes. Debes elegir uno. Y la elección que hagas en los próximos días determinará la trayectoria de tu vida. No porque una decisión única sea definitiva, sino porque las elecciones crean patrones. Los patrones crean hábitos, los hábitos crean carácter y el carácter crea destino. Cada vez que elijas actuar sin explicarte, estarás fortaleciendo el patrón de poder auténtico. Cada vez que elijas resultados sobre argumentos, estarás construyendo el hábito de efectividad. Cada vez que elijas tu convicción sobre consenso, estarás esculpiendo el carácter del líder verdadero. El mundo no necesita más personas que se explican. Tiene millones de esos. Tienen buenos argumentos, elaboradas justificaciones, explicaciones para cada fracaso. Pero carecen de una cosa: resultados que transformen realidades. El mundo necesita personas que actúan, que ejecutan, que materializan visiones sin disculparse por su audacia. Personas que entienden que el poder verdadero no se explica, se demuestra, que la autoridad auténtica no se justifica, se encarna, que la grandeza no se defiende, simplemente es. Tú puedes ser una de esas personas. No requiere talento especial ni circunstancias privilegiadas. Requiere una decisión: dejar de explicarte y empezar a actuar. Dejar de justificarte y empezar a crear. Dejar de defenderte y empezar a avanzar. Es simple, pero no es fácil. Porque vas contra décadas de condicionamiento social, contra años de patrones establecidos, contra la voz interna que te dice que debes ser comprendido para ser valioso. Pero esa voz miente. Tu valor no depende de la comprensión ajena. Tu poder no requiere aprobación externa. Tu grandeza no necesita validación colectiva. Existe independientemente, esperando que tengas el coraje de reclamarla. Y el primer paso para reclamarla es soltar la necesidad de explicarte.
Es aceptar que serás malinterpretado a veces. Es hacer las paces con el hecho de que no todos te comprenderán. Es encontrar paz en la certeza de que tu verdad es suficiente, incluso cuando caminas solo. Esta es la invitación final. Vive con la autoridad que ya posees, pero que has estado regalando en explicaciones interminables. Decide con la convicción que siempre has tenido, pero que has estado diluyendo en justificaciones constantes. Actúa con el poder que es tu derecho de nacimiento, pero que has estado negociando por aprobación temporal. Deja que tus resultados hablen. Permite que tu presencia comunique. Confía en que tu silencio estratégico es más elocuente que 1000 explicaciones. El camino está frente a ti. La elección es tuya. Y el momento es ahora. No mañana cuando tengas más confianza. No próximo año cuando las circunstancias sean mejores. Ahora, en este preciso instante, puedes decidir dejar de explicarte y empezar a ser. Puedes elegir el poder sobre la aprobación, la acción sobre la justificación, la grandeza sobre la comodidad. ¿Desde qué región del mundo estás tomando esta decisión ahora mismo? Coméntalo para que fortalezcas tu compromiso con este camino del poder auténtico, porque compartirlo es el primer acto de no explicarte, sino de simplemente declarar tu verdad.